noches, bienvenidos a una nueva edición de Informe Directo. Les saluda Ruth Privat y empecemos con los titulares. Gobierno subsidiará protectores faciales. Se busca prevenir más contagios por coronavirus. Bancadas persisten en la eliminación del voto preferencial. Proyecto fue presentado por el Partido Morado, Frente Amplio y Unión por el Perú. Amplían el estado de emergencia en todo el país hasta el 31 de julio. Nuevas medidas fueron presentadas. Cuarentena focalizada y nuevo horario del toque de queda. El Ministerio de Salud anuncia que el gobierno buscará promover el uso de protectores faciales. El gobierno promoverá y otorgará subsidios para que la población pueda utilizar protectores faciales como medida de prevención de contagios de coronavirus. Así lo confirmó el ministro de Salud, Víctor Zamora. Efectivamente, ya lo hemos hecho antes con la mascarilla. Hemos comprado 10 millones de mascarillas que hemos repartido en todo el país y lo vamos a hacer en el futuro. Estas medidas de protección no son un gasto, son una inversión. Tenemos que protegernos y proteger al resto. Sin embargo, aún no queda claro qué tan efectivo sea el protector facial. De igual manera, el ministro de Salud explicó que el gobierno ha recomendado el uso del protector facial para evitar contagios por COVID-19 ahora que el desconfinamiento está en marcha en 17 regiones del país. Bancadas continúan en la búsqueda de la eliminación del voto preferencial. Para ello presentaron un proyecto de ley multipartidario. La eliminación del voto preferencial fue separada del texto por acuerdo de los miembros de la Comisión de Constitución. Tras ello, se generaron varios reclamos por parte de diversas bancadas, opacando así la celebración en el Congreso por la aprobación de la incorporación de los criterios de paridad y alternancia de género en las listas de los candidatos a las elecciones generales del 2021. Aquí lo que vemos son beneficios de tipo político, o sea, todo esto tiene que ver y responde a una posición política, a una lucha política. Francisco Sagasti informó que la propuesta multipartidaria proviene del Partido Morado y cuenta con el apoyo de Frente Amplio y Unión por el Perú, obteniendo más de 20 firmas con el objetivo de la eliminación para institucionalizar y fortalecer a los partidos. El gobierno anunció la nueva amplitud del estado de emergencia y en la siguiente nota conoceremos cuáles son las nuevas medidas. El gobierno amplió el estado de emergencia en todo el país hasta el 31 de julio. Según el Decreto Supremo número 116/2020 PCM, la norma dispone el aislamiento social obligatorio en las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. A pesar de la reactivación, estas medidas son propuestas por el continuo incremento de infectados. El pueblo muchas veces peca de culto, ¿no? Y ahí donde radica realmente la crisis del país. Aún se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, donde impliquen aglomeración de personas. Estamos entrando a una recesión económica, donde solamente los más grandes van a poder sobrevivir inmediato, sino que ven cómo salir adelante y innovar. Se debe continuar cumpliendo con las medidas de sanidad, pues la cifra se ha elevado a casi 300.000 casos positivos del nuevo coronavirus. Y tras una solicitud formal del fiscal José Domingo Pérez, se amplió la investigación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Las presuntas irregularidades en la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica generó que el fiscal José Domingo Pérez continuara con la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, Pérez sostiene que según la declaración de Barata, Zavala tenía conocimiento de los actos denunciados y realizaba las coordinaciones con Odebrecht. Además, nunca formuló ninguna observación cuando estuvo a cargo de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. La Fiscalía señala que Kuczynski, al haber sido miembro del gobierno de Toledo, habría tenido conocimiento del pacto que se generó y que también él habría efectuado su propio acuerdo con Jorge Barata. Además, se incluyeron a Carlos Ferrero y Fernando Zavala en la investigación, ya que fueron primeros ministros de Alejandro Toledo y Kuczynski. En la lista también figura el ex embajador Fernando Olivera y el empresario chileno Gerardo Sepúlveda. Es momento de ir a una pausa y al volver
Clínica San Pablo hace mea culpa tras denuncia de pacientes por costos excesivos de medicamentos contra el COVID-19. Además, un intento de robo en el Callao es frustrado por agentes de investigación contra el crimen organizado. La Clínica San Pablo comunica beneficios para pacientes con COVID-19 tras ser denunciada por cobros excesivos. Una denuncia pública dio a conocer que la Clínica San Pablo vendía a un costo excesivo medicamentos como el omeprazol a un precio de 165 soles cuando en el sector público cuesta 1 sol. Tras el hecho, la clínica anunció que aplicará tarifas solidarias en medicamentos para el tratamiento de pacientes con COVID-19. En su comunicado, detalló que los fármacos con dichas tarifas estarán dirigidos a pacientes que no cuenten con ningún tipo de seguro. Además menciona que devolverán los montos que han sido pagados por los usuarios atendidos en UCI que sobrepasen los 55.000 soles, cifra acordada con las aseguradoras. Para los pacientes sin cobertura de seguro, la clínica está procediendo a condonar todas sus deudas, creando una tarifa solidaria integral que incluye todos los servicios para las eventualidades médicas provocadas por el coronavirus. Finalmente, en su comunicado, reiteran su compromiso de trabajar por la salud de sus pacientes. Y en el Callao, 3 delincuentes son arrestados cuando intentaban robar un almacén de equipos médicos. Uno de ellos había sido capturado hace un mes, pero fue liberado. Herramientas como cizallas y desarmadores fueron utilizadas para fracturar las puertas de un almacén ubicado en el Jirón Gama en el Callao. Los delincuentes intentaron robar equipos médicos que se distribuyen a nivel nacional. Hemos logrado capturar en flagrante delito a 3 integrantes de la banda autodenominada Los Fierreros de la Pandemia. Estos sujetos fueron identificados como Luis Miguel Barrientos y Robert Ronald. Sin embargo, Brian León, de tan solo 18 años, ya había sido detenido hace unas semanas por asaltar una pollería en San Martín de Porres. ¿Por qué te detuvieron? ¿Por qué te detuvieron, Brian? Por delito. ¿Y de nuevo has vuelto a venir a robar? ¿Por qué? La necesidad. Por otro lado, dueños del local agradecieron la rápida intervención de los agentes de investigación, quienes pudieron evitar el robo. Inmediatamente después, los implicados fueron trasladados a la sede central de la Lirincri. Y continuando con la información, le mostraremos lo último que viene ocurriendo dentro de nuestro país. Las autoridades niegan que en Arequipa exista un colapso de infectados en los hospitales. Sin embargo, son más de 10.487 pacientes que han dado positivo a la prueba de COVID-19. Además, se registraron un aproximado de 262 fallecidos. Muchas personas denunciaron no ser atendidas en el hospital de Paucarpata, uno de los más grandes hospitales de salud. Los pacientes se encuentran en silla de ruedas, algunos parados y otros en sus vehículos, sin saber cuánto tiempo más deberán esperar. Los casos de coronavirus en Tarapoto van en aumento. Muchos ciudadanos han fallecido en sus propias casas y calles, ya que los hospitales se encuentran colapsados. ESALUC trasladó una nueva planta de oxígeno medicinal que abastecerá hasta 57 camas del Hospital 2 de Tarapoto en San Martín, donde se recuperan pacientes afectados por la COVID-19. Así como Iquitos, Tarapoto es una de las ciudades más afectadas por la pandemia, por lo que es necesario buscar más alternativas apelando a la solidaridad de las regiones. Como parte de las acciones de lucha contra la COVID-19 en La Libertad, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, hizo entrega de equipos de protección personal, pruebas rápidas y un lote de medicinas para los policías que están en la primera línea de batalla frente al coronavirus. La entrega contaba con 200 pruebas rápidas de descarte, así como 500 guantes quirúrgicos y 4.000 mascarillas para el personal de la Policía Nacional, que se suman a un lote ya entregado, haciendo un total de 262.550 tapabocas, destinados a la tercera macrorregión PNP. Asimismo, hizo entrega de 5 ventiladores mecánicos de alta gama y 10 aspiradores enviados por el Ministerio de Salud.
Llegó el momento de presentar los informes especiales de esta edición. Especialistas comentan cambios psicológicos en la salud mental a causa del nuevo coronavirus. Veamos el siguiente informe. El número de contagios de COVID-19 está alertando a todo el país. Existen distintas reacciones psicológicas, pero una en particular está desafiando la salud mental. Según la OMS, la depresión afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Hasta el día de hoy nos vemos obligados a estar en confinamiento. Esto está provocando un nuevo modelo de conducta social al usar mascarillas e implementar nuevas estrategias higiénicas. Sin embargo, también generamos preocupaciones por saber cuándo terminará esta pandemia mundial. Es como una crisis existencial que se está presentando en toda la población en general, los niños, adolescentes, los padres de familia. Y los problemas que son vistos, más que todo es ansiedad, algunas conductas depresivas. El especialista menciona que por este contexto, la mayoría de familias está abandonando su rutina habitual, aunque otros deciden hacer nuevas tareas, como es el caso de Lourdes Escalante, quien ha atravesado una depresión por haber perdido su trabajo. Desde que empezó la cuarentena, todo fue extraño para mí. Me sentía rara al estar todo el día en casa. Y para disminuir el estrés, como tengo máquinas, fabrico mascarillas. Es importante que se incluya a cada integrante de la familia a los labores domésticos, ya que ahora contamos con tiempo suficiente para realizar actividades que antes no podíamos hacer. Es importante mencionar que el Ministerio de Salud ha publicado un plan de salud mental, según el Decreto Supremo número 94, el cual tiene tácticas que ayudarán a afrontar las consecuencias que ha causado el coronavirus. Tomemos en cuenta las sugerencias de especialistas para lograr mejorar nuestra salud mental y así adaptarnos a este nuevo cambio. Y continuando con los informes especiales, es importante reconocer las noticias falsas en esta coyuntura. Veamos la siguiente nota. Lo escuchamos, lo leemos y hasta lo compartimos sin saber cuánto esto nos puede afectar. La odiosidad en general es un sentimiento que se propaga muy rápido en las redes sociales y lo mismo que el miedo. Es cierto que las fake news han existido desde años atrás. Sin embargo, la evolución de la era tecnológica y el acceso a un celular ha hecho que la mala información se viralice, afectando gravemente a la democracia y más aún por la pandemia que en la actualidad muchos países atraviesan. Pero justo esta mezcla entre la realidad, entre lo que tú ya sabes y las mentiras, son los que hacen los que terminan dándole a los creadores de fake news los insumos necesarios para poder crearlos y que eso se difunda. ¿Pero por qué se generan este tipo de noticias? Existen dos motivos. El primero y el más común es para perjudicar a las personas y empresas. El segundo motivo está ligado a intereses políticos y lucrativos. Promover este tipo de noticias no solo contribuyen a la confusión de las personas, sino también a una mala reputación del medio que la distribuye. El riesgo de las noticias falsas, también llamadas fake news, es que circulan a gran velocidad. Por eso, evitar su propagación en la red es una responsabilidad de todos. A continuación le brindaremos unas recomendaciones para evitar caer en las cadenas de fake news. No se quede solo con el título de los artículos, lea la información completa y analice la coherencia que tiene antes de sacar sus propias conclusiones o compartirla con alguien más. Revise la fecha. En ocasiones las noticias falsas se valen de información antigua, así que hay que verificar cuándo ocurrió lo que se menciona. Tenga en cuenta de dónde viene. Uno de los medios más comunes para la circulación de las noticias falsas es el chat. Por eso, tenga en cuenta quién le envía la información y el formato en el que circula. Estas suelen recibirse en texto, imagen, audio o video. Finalmente, un buen método para definir si se trata de una noticia falsa es buscar la información en Internet y corroborar con otras fuentes oficiales o de medios de comunicación que hayan abordado el tema. Luchemos contra la desinformación.
Aún se está evaluando el reinicio de la Liga 1. ¿Será acertado que los jugadores vuelvan a la cancha? Aquí te lo contamos. Canchas vacías, gritos de goles silenciados. Eso es lo que ha atravesado el fútbol peruano durante más de 3 meses de aislamiento social. Por ello, la Federación Peruana de Fútbol elaboró un protocolo de sanidad para retomar los entrenamientos de la Liga 1, el cual ya fue aprobado. Bajo protocolos aprobados por el IPD, el Instituto Peruano de Deporte, y coordinados con el Ministerio de Salud, pueda retornar el fútbol profesional. La reactivación del fútbol tiene 4 fases: el acondicionamiento físico, el entrenamiento técnico individual, el entrenamiento regular y la competencia a puerta cerrada. ¿Pero estas medidas son suficientes para garantizar la salud de los jugadores? Estamos aprendiendo todos los días de lo que ocurre en otros países, sobre todo Europa, donde sueltan ya a la Liga de Alemania. Entonces, los problemas que están presentando ellos nos están enseñando a nosotros acerca de qué medidas debemos tomar. El jugador será trasladado en un vehículo particular, se le tomará la temperatura cada vez que entrene y deberá seguir las normas de distanciamiento, higiene adecuada y el uso de elementos personales. También se realizarán pruebas de descarte de manera semanal a los integrantes del club, al personal auxiliar y a sus familiares. Pero el regreso del fútbol ha generado controversia. Esta inquietud no es solo nacional, ya que futbolistas alrededor del mundo, como el colombiano Radamel Falcao, no visualizan un partido de fútbol profesional ejecutando el distanciamiento recomendado. Viendo el retorno del fútbol me pregunto, ¿existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo. En las barreras están todos juntos. Aunque en la teoría digo una cosa, en la práctica sabemos que no es tanto así, porque evidentemente en el fútbol hay contacto. Lo que evita un poco, lo que procura evitar este protocolo es que lo que sea inevitable se dé y los contactos que puedan evitarse no se hagan. Definitivamente, el regreso del fútbol no será nada sencillo. Hay muchos factores que nos hacen cuestionar si su reactivación ha sido lo más adecuado en este contexto, donde el contacto físico puede ser mortal. Bien, es momento de conocer las últimas novedades del ámbito deportivo. Buenas noches, mi nombre es Abiel Jaime y comenzamos con la información. El IPD anunció la reactivación de 33 deportes. Veamos la nota. El Instituto Peruano del Deporte autorizó el reinicio de 33 disciplinas con sus respectivos protocolos de bioseguridad. Con ello, deportistas de judo y salto ecuestre se encuentran entrenando bajo condiciones de protocolo sanitario. En esta primera fase solo se estarán brindando los permisos correspondientes para el entrenamiento, pero el regreso de las competencias aún se mantienen en análisis. Por otra parte, la FIFA brindará millones de dólares para apoyar al fútbol. La FIFA desbloqueó un fondo de 1.500 millones de dólares como ayuda para sus federaciones. Este hecho fue anunciado por su presidente Gianni Infantino. El Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad un plan de alivio COVID, lo que significa que la FIFA está poniendo a disposición 1.500 millones de dólares estadounidenses para este plan de alivio COVID. Las 211 federaciones podrán recibir $1 millón y una ayuda suplementaria de $500 000. Este monto servirá como apoyo al fútbol femenino. El fútbol femenino es hoy un deporte muy atractivo, es el fútbol. La federación cuenta con una reserva de 2.460 millones de euros y están dispuestos a ayudar a la comunidad mundial de fútbol. Y tras 30 años, el Liverpool se consagró como campeón de la Premier League. Liverpool se coronó campeón matemáticamente de la liga inglesa después de 30 años, tras la derrota del Manchester City ante el Chelsea por 2-1. El equipo inglés tiene una gran ventaja de 23 puntos sobre el Manchester City. Ante el acontecimiento, aficionados celebraron saliendo a las calles pese a las restricciones de distanciamiento social por la pandemia. Bueno, hasta aquí con el bloque deportivo. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias, Abiel. La salud es muy importante en estos días, por ello presentamos el siguiente tip. El retorno de las actividades frente a esta pandemia ha generado que las vías públicas ya no estén tan libres. Por ello, si usted sale a correr, le brindaremos algunos cuidados que le ayudarán a seguir una correcta rutina evitando contagios. Considere realizar actividad física dentro de casa. Caso contrario, antes de salir, recuerde usar mascarilla. Se recomienda usar la mascarilla quirúrgica en vez del modelo N95, pues esta dificulta una correcta oxigenación. Realice rutas cortas y solo una vez al día. Mantenga una distancia de 10 metros. Si sale con bicicleta, la distancia es de 20. No haga ejercicio en un espacio con mucha gente. Evite tocar superficies expuestas y al regresar a casa siga todos los protocolos de higiene para ingresar. Recuerde que en esta época de pandemia es importante ser precavidos para cuidar nuestra salud. A continuación, es momento de informar los últimos acontecimientos que suceden en el mundo. La empresa china National Biotech Group anunció que su vacuna contra el COVID-19 ha generado resultados positivos tras probarse por primera vez en humanos. Los resultados de las pruebas tempranas sugieren ser seguras contra el coronavirus. La inyección experimental desarrollada por su sucursal en Pekín ha incluido anticuerpos de alto nivel en 1.120 personas que participaron en el desarrollo clínico de la fase media según los datos preliminares. La vacuna aún tiene que pasar por ensayos clínicos de fase 3 a gran escala para poder comercializarse y se plantea ejecutar en Emiratos Árabes. Bogotá registró un récord de 1.576 nuevos casos de COVID-19. La alcaldesa Claudia López afirmó que el incremento se debe a la reactivación de las actividades económicas. Con todo respeto le recomendaría al señor presidente, debemos volver a una cuarentena estricta en Colombia. Asimismo explicó que Bogotá tiene el 70% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Por esa razón, la ciudad debe prepararse para volver a una cuarentena estricta. En Colombia ya se tiene más de 91.700 contagiados y 3.106 muertos. Irán emitió una orden de arresto en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otras 35 personas por la muerte del general Qasem Soleimani. Por la solicitud enfrentarían cargos de asesinato y actos terroristas. Como se recuerda, Soleimani, el comandante de la Fuerza de la Guardia Revolucionaria, murió en un bombardeo selectivo de Estados Unidos el 3 de enero en el aeropuerto de Bagdad, lo que generó un conflicto directo entre Teherán y Washington. Por otro lado, el fiscal de Teherán reveló la identidad de Donald Trump y afirmó que Irán perseguirá su enjuiciamiento incluso después que este termine su mandato. Sin embargo, la Interpol dijo que no consideraría la solicitud ya que su normativa lo prohíbe. Llegó la hora del tip educativo. Veamos qué seguimos aprendiendo hoy. Bienvenidos a Sigamos Aprendiendo. Soy Francesca y hoy hablaremos sobre el tradicional día de San Pedro y San Pablo, celebrado cada 29 de junio. Empecemos. ¿Quiénes eran San Pedro y San Pablo? Pedro era un pescador de Galilea que fue bautizado como la piedra de la iglesia por Jesús, y Pablo, un hombre ciego que tras ser bautizado recuperó la vista y se volvió apóstol. Los dos fueron juzgados y murieron en Roma alrededor del año 67. Es por ello que esta fecha es la solemnidad que conmemora su muerte. En el Perú se celebran diversas manifestaciones de devoción, como la tradicional procesión en el Mar de los Apóstoles, protagonizada por los pescadores que realizan actividades como ofrendas florales, serenatas o degustación de platos marinos. Ahora ya sabemos por qué se celebra esta fecha del año tan importante. Yo me despido, pero los espero en la próxima edición de Sigamos Aprendiendo. Y ahora daremos el pase al bloque de espectáculos. Adelante, Sandra. Buenas noches con todos, mi nombre es Sandra Campos y empezamos con lo último del espectáculo. David Beckham y Marc Anthony realizaron una donación a un albergue de niños peruanos. Veamos la nota.
Marc Anthony y David Beckham donaron más de $200.000 a favor del albergue Inspira, asociación que brinda hospedaje temporal, comida y asistencia a niños del interior del Perú que requieren recibir tratamientos oncológicos y otras enfermedades. El dinero enviado por el salsero y el exfutbolista servirá para la construcción de un nuevo local. El fundador, Ricardo Punchón, dijo sentirse dichoso porque cada vez más gente en el mundo se está uniendo a esta iniciativa. Volvemos a la época emo, ya que Kudai vuelve con su nueva versión de su gran éxito, Sin Despertar. La banda fue una de las agrupaciones más icónicas del 2000 y este año regresa con el estreno de la nueva versión de Sin Despertar 2020. En la canción se ve a los integrantes recordando sus épocas de adolescencia. El primer día, Sin Despertar, alcanzó más de 1 millón de reproducciones. Tomás, uno de los integrantes, aseguró que se vienen muchos más proyectos para el grupo pop. Y Maluma ha sido demandado por incumplir un contrato. Veamos en qué lío se ha metido. Maluma fue demandado por incumplimiento de contrato y por no devolver el dinero al famoso empresario británico Richard Carling, tras contratarlo para su boda. El evento estaba pactada para el 7 de noviembre del 2019 en República Dominicana, pero fue reprogramada para junio del presente año en Roma. Luego de llegar a un acuerdo tras el cambio, Richard dio un adelanto de $375.000. Después del acuerdo, los representantes de Maluma pidieron $1 millón. El empresario ahora pide que le devuelvan el adelanto y una reparación. Bueno amigos, conmigo ha sido todo por el día de hoy. Espero que la hayan pasado súper bien y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! Bueno, esto ha sido toda la información de hoy. Hasta una próxima edición. Buenas noches, cuídense.